No hay mucho tiempo para arrancar la juncia ni otras malas hierbas. Llegan los herbicidas. El primero era en realidad un desinfectante de suelos que había que disolver en el agua de riego para cargarse los hongos, nemátodos y otros parásitos. Inyectado directamente, como se comercializaba, concentrado en bidones de 100 o 150 litros, no dejaba nada vivo bajo tierra. Para esta tarea se empleaban una especie de jeringas gigantes, los inyectores. Era necesario cuadricular el terreno con hilos de rafia, formando una malla de 20 o 25 centímetros de lado. En donde se cruzaban los hilos había que pinchar un golpe certero con el inyector para clavarlo en el punto exacto, un pisotón a la chapa que había justo antes del pincho al pie del inyector para terminar de clavarlo bien en el suelo, y un buen golpe al aplicador con ambas manos permitía inyectar 4 chorros de líquido desinfectante en el suelo. Durante varios días del suelo salía un olor insoportable a líquido inflamable. La juncia se secó y dejó de ser un problema. Aunque aquellas dosis elevadas no eran buenas para los cultivos, aún así cumplieron su papel: acabar con las malas hierbas que se propagaban de forma subterránea. Las malas hierbas que se propagaban por semillas se emplearon otros herbicidas, una especie de hormona que hacía germinar las semillas a la bravas, tanto si les correspondía como si no, y no quedaban semillas para la siguiente temporada. Con los invernaderos se desarrollaron, hasta el nivel de plagas, algunos insectos que hasta entonces no eran un grave problema. Y en estas llegó el tamarón, un pesticida de amplio espectro que solo distinguía entre lo vivo y lo no vivo, y se cargaba todo lo que se moviera, grande o pequeño, y todo ello aplicado sin ninguna medida de seguridad por parte del aplicador. No eran parásitos, pero los gorriones, que abundaban en enormes bandadas entonces, eran un serio problema para los cultivos de judías peronas, porque cortaban y se comían la yema de las ristras, impidiendo el crecimiento de las plantas. Con los invernaderos llega la motorización de principios de los 70. La gente del campo era poco propensa a gastos superfluos, así que lo primero era la actividad agraria, y como no había ni tiempo ni dinero sobrante, lo segundo y lo tercero seguía siendo la actividad agraria. La motorización supuso una mejora considerable en el campo en varios sentidos. Permitía una mayor rapidez en los desplazamientos, reducía considerablemente el esfuerzo a realizar, incrementaba la eficacia del trabajo agrario. Estas mejoras permitieron a muchos agricultores incrementar la superficie de cultivo, ampliando la actividad a otras fincas, ya que se ganaba mucho tiempo y la tarea era mucho más eficaz. La primera fase de la motorización incide en el desplazamiento. Hasta entonces, los desplazamientos se realizaban en bicicleta, quien podía, pero lo normal era ir andando, y con un mulo o un burro para transportar aperos y hortalizas. Primero llegaron los ciclomotores, que sustituyeron a las bicicletas. Derby, Puig, Vespino, Mobilet eran las marcas de ciclomotores más frecuentes. Naturalmente no se podía tener un ciclomotor para cada miembro de la familia, pero al menos uno de ellos tenía la capacidad de desplazarse rápidamente de una finca a otra para regar o para sulfatar, o podía ir rápidamente a casa a por la comida, mientras el resto se quedaba en la finca sin perder tiempo en desplazamientos. En una segunda fase, a mediados de los 70, comienzan a llegar los vehículos de uso agrario, furgonetas pequeñas de la marca Citroën y Renault. Turismo ninguno, por lo menos en los 70 y 80. Ahora el cambio en la forma de afrontar la actividad agraria es sustancial. El desplazamiento es muy rápido para toda la familia y los aperos del campo también. No es necesario quedarse a comer en el campo a mediodía porque se puede ir a casa y regresar en muy poco tiempo. Además se gana muchísimo tiempo en el transporte de hortalizas desde el campo hasta las corridas, porque no hay que esperar el camión del almacén. Ahora lo llevas directamente tú como propietario. Pero no todo el mundo puede afrontar el gasto para adquirir un vehículo agrícola. Así que durante toda la década conviven vehículos, ciclomotores, bicicletas, mulos y burros. En una tercera fase llegaron las mulas mecánicas, de la marca Piva sobre todo, aunque también las había de otras marcas. Las mulas mecánicas cumplieron dos funciones. La primera fue el arado del campo, en los retranqueos, en sustitución de mulos y burros. La segunda función fue la de medio de transporte
ala con las ruedas y un pequeño cajón de remolque. Muchos agricultores no podían afrontar el coste de un vehículo, aunque fuera de uso agrario, y adoptaban esta solución, que les permitía desplazarse al campo con sus aperos y transportar las hortalizas. También se adquieren sulfatadoras mecánicas en sustitución de las manuales. Estas máquinas tienen un motor de gasolina y producen un chorro de aire muy potente. Su uso inicial es como sulfatadoras y permiten un sulfatado muy rápido de los cultivos, pero pronto adquieren un segundo uso como barredoras de hojas al retirar la cosecha. Hasta entonces ese barrido se hacía con unas escobas de una planta muy abundante en los montes, conocida como rasca, de tallos finos y duros y hojas pequeñas. Aplastada y atada con cuerdas formaba una escoba muy eficiente. Pero el viento era mejor, se barría más rápido y no se arrastraba la arena. La motorización no fue acompañada de una mejora en las vías de comunicación. El barranco del Sotillo, el del Aguadero o de Hualchos y el de la Cova Sales y la Rambla de Lújar eran las vías de comunicación. El primero de todos era el más transitado por los vehículos, porque era la vía que cruzaba de una punta a la otra toda la vega cultivada hasta entonces. Por él pasaban todos los agricultores con sus vehículos, pero como barranco que era, cumplía su función de dar salida al agua superficial tras las lluvias. Además, con la llegada de los invernaderos, cuando cayeran 4 gotas, el barranco tenía que desaguar toda el agua que no se filtraba en la tierra. En verano, además, daba salida a las aguas de lavado de arenas. En cualquier caso, era raro el día que no llevaba un pequeño hilo de agua. El firme era el de un barranco, ni mucho menos el de una vía de comunicación. Los surcos lo llenaban todo. La conducción era lenta por fuerza, a menos que quisiera romper el coche en 4 días. Con los ciclomotores el riesgo de caída en el barro era muy alto, pero era lo que había. Cuando se ponía muy mal, pasaba alguna máquina y reparaba el barranco, pero eso duraba muy poco tiempo. Con el tiempo y el desarrollo de los cultivos Rambla arriba y barrancos más próximos a los Carlos, la Rambla de Lújar toma el relevo del barranco del Sotillo como arteria principal en la comunicación de los municipios de Lújar, Hualchos y Rubite. Ni que decir tiene que cada uno pasaba por donde podía o le dejaba el terreno. Ir a los Carlos era una tarea ardua que podía llevar media hora, dependiendo de cómo estuviera la Rambla. Después de unas lluvias podía ser tarea casi imposible, hasta que no pasara la excavadora de los hermanos Cabrera o cualquier otra e hiciera lo más parecido a una pista. Era normal ver la Rambla llena de marcas de paso de vehículos. Las polvaredas eran constantes en toda la Rambla. La única mejora que se iba a hacer en las comunicaciones podría haber sido un serio problema si se hubiera llevado a cabo. El nuevo trazado de la Nacional 340, para obviar el paso por el centro del pueblo, suponía cruzar toda la vega desde el Rincón hasta la Cova Salas. Afortunadamente se pudo evitar y hacer un trazado menos dañino para la vega, como es el actual trazado pegado al Cerro del Castillo.